Le agradezco a Arturo Cano que me reciba la llamada del periodista Arturo Cano. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, bien, Arturo, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo ves a México? Pues como a todo el mundo, ¿no? En una situación realmente complicadísima. Cada día tenemos acceso a informaciones sobre los efectos, las afectaciones de la pandemia, tanto en el intercambio comercial como en la productividad de los países y bueno, y siguen los contagios, las muertes, en fin, pues estamos en una situación realmente inédita. este, y, y no sabemos con certeza cómo van a ir, eh, cómo va a ir recobrándose el camino anterior o cómo será la llamada nueva normalidad, ¿no? Así es. Hoy estamos hablando de eso, estaba yo platicando con una persona, con una corresponsal de Quintana Roo, y que nos platicaba que cómo le afecta a Quintana Roo, precisamente a las playas y eso, el tema del ataque de hackers, o veto a saber que haya sido, a la página de Visit México, ¿no? Es uno de esos temas que México va viendo y no saben ni por dónde, ¿no? Bueno, parece una comedia de equivocaciones, ¿no? Efectivamente hubo esta supuesto hackeo o falla en esta página. La autoridad, es decir, el secretario de Turismo, Miguel Torruca, salió a decir que había sido un hackeo, y para formalizar su denuncia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se averigüen todos los detalles de este asunto. Al turismo nacional le llueve sobre mojado, porque pues es obviamente uno de los sectores más afectados por la pandemia. Se cancelaron las visitas al país, se cancelaron los vuelos, el retorno a la nueva normalidad, entre comillas, ha sido muy lento y necesariamente limitado al 30% de la ocupación. Parece ser que en las primeras semanas en que se han ido dando estas aperturas con ciertas medidas y con ciertas certificaciones internacionales, como este sello verde de viaje seguro, pues poco a poco han ido permitiendo que el sector recobre un poco de lo perdido. No que regrese a los niveles anteriores, cosa que no va a ocurrir porque la ocupación será de cualquier manera menor. Mucho menor, pero además, si le pones este tipo de problemas, yo creo que sí le pones, digamos, una banderilla al turismo, ¿no? Bueno, pues es realmente lamentable, y ojalá esta denuncia que presentó Miguel Torruco, un personaje, por cierto, cuya designación fue aplaudida por el sector privado, de donde proviene. El señor Torruco es consuegro de Carlos Slim, para más señas, y que luego pues ha tenido sus confrontaciones ahí con algunos voceros o personajes del sector, y también ha tenido sus conflictos internos, como la renuncia temprana de un subsecretario, de Simón Levy, Ujú. que estuvo con él en los primeros meses de la administración, y que ahora ha salido a decir que el secretario Torruco le pedía engañar al presidente sobre el cambio de la sede de la sectura Chetumal, Claro. y que le pedía también no tocar o no meterse con los hoteleros que tienen playas privadas, Ujú. ¿no? Esto ha venido a recordar, a propósito de esta polémica por la página de internet y toda la chacota que se armó alrededor de las traducciones googleras de los nombres de los destinos turísticos mexicanos, pues nos ha traído o nos ha permitido recordar también estos conflictos ahí en el manejo de este sector. Yo creo que será muy, muy difícil que haya una recuperación plena. Hay ciudades completas de nuestro país que dependen totalmente del turismo, y todo este tipo de comedias burlescas como la ocurrida con la página pues afectan a la gente, y a veces salen de las entrañas mismas de los promotores del turismo, ¿no? Porque también está ahí el anuncio muy polémico
que divulgaron para promover Acapulco, ¿no? Sí, claro. Donde muestran pues, los personajes que conocemos como mis reyes, un anuncio muy clasista, de muy mal gusto, muy frívolo, sobre todo para la situación que está atravesando Acapulco, pero eso me recuerda que pues en el sector, por desgracia, hay muchos empresarios a los que les importa mucho mantener sus niveles de ocupación, independientemente de cómo les esté yendo a las ciudades donde ellos tienen sus negocios, ¿no? Y menciono el caso de Acapulco porque a mí me tocó hace unos años, por ejemplo, andar por allá en lo que fue la peor época o una de las peores épocas de la violencia en Acapulco. Y había enojo en el sector empresarial y una decisión de callar a los medios, o sea, te malveían porque decían que uno al reportar la situación de violencia tan grave que estaba viviendo en ese año 2013, por ejemplo, la ciudad de Acapulco, el puerto de Acapulco, decían que eso era hablar mal de Acapulco, ¿no? Que eso era afectar el turismo, que eso era algo similar a lo que ocurrió en Cancún cuando se puso por ahí feo, ¿no? Claro. Pero también tiene que ver, esto va de la mano con la salida del Consejo de Promoción Turística, ¿no? Sí, bueno, hay una serie de políticas o decisiones de este gobierno, entre las que se cuenta la eliminación de este consejo por las políticas de austeridad del gobierno, que consideran que esa ha sido una de las causas de la afectación. En realidad no lo sabemos. O sea, la pandemia ha afectado al turismo mundial. Claro. ¿Cómo podemos culpar por tal o cual porcentaje de cancelación de viajes a una sola política gubernamental? La utilidad de este tipo de organismos, yo creo que sí puede ser muy cuestionada, ¿no? Porque muchas veces se crearon ese tipo de modelitos para dar empleo a una burocracia dorada, para abrir oficinas en el exterior a diestra y siniestra. Pues modelitos como los que emplearon en Pemex cuando la hicieron pedacitos y abrieron oficinas en todas partes del mundo, ¿no? Donde ponían les daban como una beca al funcionario que mandaban. Sí, exactamente. Yo no sé si alguien tenga números precisos o realmente los números reales sobre si hubo una afectación o hay la posibilidad de medir que se haya afectado al turismo con la desaparición de este tipo de organismos, ¿no? Lo que sí es que la recuperación pues va a ser muy, muy lenta y tampoco veo que en el sector turístico haya empresarios dispuestos, por ejemplo, a ofrecer disminuciones sensibles en sus tarifas para promover el turismo. Yo creo que ahorita pues todos estarán disminuyendo algo para que vaya quien sea, porque no creo que se pueda valorar, como bien dices, lo del Consejo de Promoción, porque llegó inmediatamente lo del COVID y eso despedazó cualquier como bien dijiste, cualquier política gubernamental o privada que pudieran haber cambiado, ¿no? Pues mira, el otro día un conocido mío tuvo el sueño guajiro de ir a Acapulco por un fin de semana y anduvo ahí averiguando las tarifas de los hoteles a los que habitualmente va y me dijo, pues son exactamente las mismas de antes, no hay ninguna disminución, ¿no? Pese a que no tienen ocupación. Claro, eso no puede seguir cuando menos, es la impresión que tengo. Sí. Oye, sí, no, bueno, pues como todos los sectores de la economía va a ser muy lenta en la recuperación. Fíjate qué curioso que quien está salvando en cierto sentido la economía nacional son aquellos mexicanos que hemos expulsado del país por falta de oportunidades, ¿no? El cálculo es que las remesas ascenderán a 40,000 millones de dólares, ¿no? Por lo que se convertirán pues en el principal ingreso del país. Son los que más están trabajando hoy sí por México, ¿no? Pues sí, eso parece, ya están por arriba de las manufacturas, por arriba del petróleo y ahora por arriba del turismo con esta crisis de la pandemia, ¿no? Así es, ¿no? Crisis terrible que nos está afectando económicamente en todo el mundo y sí. De salud, pues ni lo digamos, ¿no? Claro, no, pues ese es todavía y todavía no vemos la salida, pues. Así es. Cuando menos no lo veo en el 2020, ya para terminar el año. No, ya. ¿No? Eso no.
Oye, Ya veremos en el año electoral que se avecina muy movido. ahí viene el próximo, ya estamos próximos al tema electoral, empieza en septiembre el proceso, ¿no? Con el INE y demás. No, bueno, pues ya con el anuncio del presupuesto ya está el banderazo dado, el presupuesto para los partidos, siempre muy abultada la bolsa, más de 7,000 millones, y nos falta ver a cuántos partidos le van a repartir esa bolsa, porque en los próximos días el INE tendrá que dar a conocer cuáles de las fuerzas políticas que solicitan o solicitaron su registro las va a obtener, y en consecuencia cuáles son y cuántos los partidos que veremos en la boleta electoral en 2021. Así es. Ya platicaremos la próxima semana de esto, si me lo permites, Arturo. Claro que sí. Pues nos vamos a un corte y te agradezco mucho que la plática contigo siempre es muy, muy, muy buena y además aprende mucho uno. Muchísimas gracias. No, te agradezco a ti, Rodrigo. Hasta luego. Nos vamos a un Buenas tardes. corte y volvemos.